sobre todo, más allá de la sentencia, David, yo quiero destacar algo muy importante. Es que los jueces han determinado su responsabilidad en el asesinato de mi padre, algo que durante muchos años, hasta el sol de hoy, hasta ahorita, en este momento, Urresti sigue negando, ¿no? Pero ya los jueces han determinado su responsabilidad y es algo que ratifica, digamos, lo visto por la testigo presencial, lo señalado por los testigos de que él también participó en el crimen en el crimen de mi padre, considerado un crimen de lesa humanidad. Más allá de la sentencia, creo que yo evalúo, veo la sentencia como que se determinó su responsabilidad y eso es lo que más suficiente para nosotros y que se haya declarado culpable al señor Daniel Urresti, ¿no? Charmely, yo quiero leer un tuit. Es una pena que hoy en este programa no esté nuestra compañera Nusca Buenaluque, porque ella ha sido una periodista dedicada a este tema. Ella hizo incluso una denuncia que termina siendo también importante en este proceso judicial, que es el de la manipulación, el intento de manipulación a unos testigos. Y lo que publicó Anuska hoy es lo siguiente: Margarita Patiño, la mujer que recogió a pedazos el cuerpo de su esposo, la que le guardó siempre su camisa ensangrentada y su cámara, no quiso odiar, con una dignidad de otro mundo, peleó por la verdad. Margarita, la esposa de Hugo Bustíos. Ella fue la mejor historia de Hugo. Quiero que nos hables de tu mamá, Charmely. Hablar de mi mamá es hablar de perseverancia, es hablar de dignidad, es hablar de una mujer que no se rinde ante la adversidad. No hay que olvidar de que Margarita, que es viuda a los 36 años, con 4 hijos bajo su responsabilidad y todos en edad escolar. Y eso es algo que de verdad ninguna mujer lo quisiera vivir, porque ha sido bastante duro este proceso, porque tuvo que sacar adelante a sus hijos, se convirtió en cabeza de familia, porque mi padre era cabeza de familia, y al ser asesinado todo nuestro proyecto de vida se hizo trizas, literalmente, ¿no? Entonces sacar una familia rota adelante, embarcada en un dolor sin fin, no ha sido nada fácil. De manera que yo, hablar de mi madre es hablar de dignidad, de emoción hablar de ella, porque significa mucho para nosotros, es un legado, es un ejemplo de mujer valiente, de mujer coraje, de mujer digna que ha sabido defender sus derechos y no ser mendigo de sus derechos, como solía decir mi padre, ¿no? Y simplemente hablar de ella, pues es hablar de todo eso, ¿no? De dignidad, perseverancia, valentía, coraje y sobre todo su perseverancia, es algo que ha sido admirable en ella. La única forma de frenar su lucha fue que dolorosamente pues ella perdió la vida en un accidente de tránsito el 27 de octubre del 2016 y fue la única forma, la muerte, digamos, que frenó su lucha, pero hasta el último día ella siguió luchando, batallando, siguiendo adelante para que de esa manera Margarita pues finalmente pueda sentirse reivindicada con esta justicia y decirle a mis padres que puedan descansar en paz, ¿no? Ahora, el señor Daniel Urresti y su defensa han interpuesto un recurso de nulidad que será visto por la Corte Suprema. Sin embargo, él va a estar en prisión durante el tiempo en que tome esto en resolverse, ¿no? ¿Qué opinas tú de esta especie de apelación del señor Daniel Urresti? Está en todo su derecho, es un derecho que tienen las partes. Si, por ejemplo, el señor Daniel Urresti hubiese sido absuelto anoche, nosotros estaríamos apelando esa sentencia absolutoria ante la Corte Suprema. Entonces, al ver una inconformidad, entonces la defensa de Urresti se ha sentido inconforme con la sentencia y va a apelar a la Corte Suprema. Nosotros lo que va a hacer nuestra defensa es que se ratifique esa sentencia que ha sido impuesta por la Sala Transitoria el día de ayer, ¿no? Entonces, sencillamente, pues esperaremos una fecha de audiencia, porque recuerden que la Corte Suprema solamente te asigna un solo día donde van a escuchar a ambas partes y luego le va a corresponder a la Corte Suprema emitir una resolución con su veredicto, con su evaluación final, si ellos deciden ratificar
o anular, ¿no? Pero lo veo bastante difícil que anulen esto, pero nos queda todavía un peldaño más que subir y lo seguiremos sellando y insistiendo y para nosotros ya finalmente poder cerrar esta herida tan grande que tenemos, ¿no? Charmelit, quiero preguntarte por tu padre y sobre todo quién era tu padre, cómo lo conocía la gente en la región y por qué pudo ser considerado en ese tiempo tan fiero, tan atroz, en el que se cometieron tantos crímenes de parte de Sendero Luminoso y también tantos crímenes de Estado. ¿Por qué un hombre como Hugo Bustillos podía ser una amenaza para los militares o era una amenaza para estos militares que terminaron finalmente asesinándolo? Siempre para los grupos de poder o para quienes cometan actos o que cometan crímenes o actos graves de corrupción, siempre los periodistas que están en honor a la verdad siempre van a ser incómodos totalmente, ¿no? Entonces, papá en ese momento fue un hombre que prácticamente identificaba a los militares porque su mismo rol los acercaba y tomar fotos a militares o registrar a los militares pues era prácticamente una afrenta porque los militares llegaban a las zonas de emergencia, no olvidemos que llegaban con seudónimos, nunca con sus verdaderos nombres, ¿no? Pues así como que a Daniel Urresti lo conocían como Capitán Arturo, pero su verdadero nombre era Daniel Urresti. Entonces, el hecho nada más de que ellos estuviesen con seudónimos, sencillamente hacía pues que prácticamente se mantuviesen de bajo perfil, de que no se les identificasen, y papá solía vivir apegado a sus principios y cumplía su rol de periodista con mucho rigor, con mucha ética, en honor a la verdad, porque para denunciar todo lo que estaba pasando en Huanta, en esos años Huanta literalmente se desangraba por la violencia, ¿no? Y se convirtió una persona enemiga, ni siquiera tan solo por los militares, sino también por Sendero, porque denunciaba a papá todos los hechos que se cometían en aquellos tiempos, ¿no?